Vamos a buscar en las Biblias Éxodo 3:14, a leer todos juntos el versículo 14 y enseguida entonces vamos a iniciar con una oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Voy a pedirles que leamos juntos y así de pie vamos a hacer una oración una vez habiendo terminado la lectura de este solo versículo. Ya lo tienen, hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia así, todos juntos a una sola voz. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Padre celestial, les damos infinitas gracias, Señor, por concedernos este inicio de semana. Ayer hemos terminado una semana ya que ha transcurrido y hemos recibido cada momento que hemos vivido y nos has permitido tener vivencias y experiencias en todos estos días, y hemos estado convencidos de tu presencia en cada detalle, en cada aspecto de esta semana. Ahora estamos iniciando una y nos es muy grato poder iniciar y este primer día de la semana poderlo ofrecértelo a ti, poder venir al templo desde temprano para aprender, para ser instruidos, para ser recordados en lo que ya tiempo en el pasado hemos escuchado, hemos aprendido, y quizás vamos a recordar algo para que podamos tenerlo muy, muy a la mano en nuestra vida para poderlo practicar. Te pido que tu nombre sea ensalzado en esta mañana a través de la clase de escuela dominical. Oramos por el pastor, por su familia y los hermanos en San Luis, para que sean bendición y puedan ser enriquecidos, tanto el pastor como la iglesia, y en su regreso tú les traigas con tu bendición y con tus cuidados. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Este versículo, el 14, es una respuesta de Dios a Moisés. Cuando Dios eligió a Moisés, y Dios le dijo a Moisés: yo quiero que tú vayas, quiero que te presentes ante todo el pueblo de los descendientes, toda la descendencia de Jacob, es decir, los hijos de José y toda su descendencia, que fue creciendo durante 430 años en esta tierra de Egipto. Quiero que tú te presentes y les hagas saber, pues, que yo los voy a liberar. Y Dios le dio instrucciones a Moisés propiamente para que hiciera exactamente lo que Dios le estaba instruyendo. Moisés interpuso muchas excusas, una de ellas que no sabía hablar, que era muy tímido, que no era de fácil palabra, de fácil entendimiento, aunque era una persona muy preparada, pues se crió al lado y tuvo la educación propia como un hijo de Faraón. Así que tenía cierta preparación, tenía una grande cultura, Moisés, pero como siempre, los seres humanos interponemos pretextos o excusas cuando Dios nos da una consigna a llevar. Así que Moisés no fue la excepción. Dijo: Señor, pues no puedo, se me hace complicado. Entonces, además, ¿quién soy yo para ellos? Yo estuve del otro lado, yo soy hebreo, yo soy hijo de las descendientes de Abraham, yo soy un descendiente de Abraham también, pero pues yo estuve siempre del otro lado de la trinchera, yo no estuve con ellos siendo maltratado, siendo ultrajado, así que me van a decir: tú eres de los otros, ¿cómo te vamos a obedecer? ¿Qué tienes nuevo para nosotros? ¿Cómo nos puedes liberar? Así que dijo: bueno, tú ve y preséntate y diles que ¿quién te envió? Diles: yo. Bueno, y me van a preguntar: ¿y quién es tu nombre? Entonces la respuesta de Dios la encontramos en el verso 14. Y respondió, versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres, se está refiriendo a los patriarcas, Abraham, a Isaac, Jacob, dice: me ha enviado a ustedes, a vosotros, ¿no? Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, el nombre de Dios, del Dios de sus padres, dice: ¿qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así les vas a decir a los hijos de Israel: yo soy
me envió a vosotros. Es interesante porque aquí se menciona el nombre de Dios, que es el nombre Yahvé. El nombre de Yahvé o de Jehová está hablando justamente como se tradujo de esta manera al castellano. Yo soy, me envío a vosotros. Yo soy, el que tiene existencia por sí mismo. Aquel que existe por no coincidencia, aquel que no tuvo principio, que no ha tenido principio, ni tendrá un final. El que es de esencia eterna. Aquel que es un ser, y un ser tiene una personalidad. Yo soy el que soy, es una persona. Dios es un ser personal. No lo vemos, es invisible, pero es una persona. Así que quiero compartir, hermanos, esta mañana, en los siguientes minutos que tenemos en esta clase, y vamos a concluirla en el culto de la tarde, no del mediodía, sino de las 6 de la tarde. Vamos a hablar de la personalidad de Dios, que esto entraría entre las perfecciones divinas o los atributos divinos, como más comúnmente se le conoce. Alguien se acercó hace algún tiempo y me dijo, no son perfecciones, son atributos. Bueno, son atributos, cualidades, virtudes o perfecciones de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, absolutamente que Dios es una persona. De eso no hay duda, estamos convencidos. Vamos a verlo en el desarrollo del tema. Contrario al error de una mentalidad, una filosofía humana llamada panteísmo, que el panteísmo enseña que Dios es o está en cada cosa y cada cosa es Dios. Esta filosofía humana dice que el árbol, Dios está en el árbol y si Dios está en el árbol es un Dios, es Dios. Y Dios es en cada cosa y cada cosa es Dios. Y adoran a cualquier objeto. Dios es un ser personal, es decir, piensa, siente y toma decisiones por sí mismo. Dios no es algo. Dios es alguien. Dios no es una fuerza simplemente o un impulso invisible. Hay una teología hereje que dice que Dios, Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no es una persona propiamente, es una fuerza activa de Dios. Se refieren al Espíritu Santo. No es una fuerza activa. El Espíritu Santo, de igual manera, es una persona. Así que Dios no es una fuerza, repito, no es un impulso invisible. Dios es un ser con autodeterminación, es decir, Él decide por sí mismo y no es presionado. Esto ya lo miramos en alguna predicación de uno de los atributos de Dios, han de recordar. Dios no está presionado por nada ni por nadie para poder ejercer su capacidad de decisión. Dios toma decisiones y Dios realiza a cabo lo que Él quiere llevar a cabo sencillamente por una decisión personal y en base a su soberanía y en base a su poder. Dios siempre ha logrado hacer todo en base a su poder. Así que vamos a ver qué nos enseña la Biblia acerca de esta perfección divina o este atributo de Dios, la personalidad de Dios. Así que si están tomando notas, voy a dar alguna definición y algunos conceptos de esto, y algo de esto ya lo hemos escuchado en alguna ocasión, pero vamos a repasarlo y vamos a entrar entonces a describir el atributo, cómo se describe en la Biblia o cómo se manifiesta en la palabra de Dios la personalidad divina. ¿Okay? La personalidad podemos definirla en sentido general, no únicamente la personalidad de Dios, sino el concepto en general. Personalidad se puede definir como la existencia que posee conciencia de sí misma y el poder de la autodeterminación. Voy a explicar, repito. La personalidad define el diccionario de la Real Academia de la Lengua como la existencia que posee conciencia de sí mismo o de sí misma y el poder de la autodeterminación. Es la personalidad. No se debe confundir, hermanos, personalidad
con corporeidad, es decir, con un cuerpo. No necesariamente una persona tiene un cuerpo visible, ¿verdad que no? ¿O sí? No. ¿Dios es visible? ¿Dios lo vemos o no lo vemos a Dios? No, la Biblia dice que Dios es invisible. No, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Y un espíritu es visible o invisible? En términos generales es invisible, pero tiene la capacidad. Acuérdense que los ángeles han sido hechos un poco mayor que el ser humano y tienen ciertas capacidades, los seres angelicales, que no tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos materia, somos corpóreos. Nosotros caminamos y queremos salir del templo y tenemos que ir por la puerta, hay un acceso principal, ¿verdad? Tenemos que salir por ahí y tiene que estar la puerta abierta. Si no está la puerta abierta, chocamos, evidentemente, ¿verdad? Porque somos materia, somos cuerpos, no somos espíritu. Un espíritu tiene ciertas capacidades mucho más elevadas de lo que nosotros como seres humanos corpóreos, visibles y materia tenemos. Así que hay un cuerpo, aunque la Biblia, quiero decirles, hermanos, Pablo menciona, y no sé hasta qué punto, no hay más, no hay más material, por así decirlo, en la Biblia. Pablo menciona que hay un cuerpo natural o físico y hay un cuerpo, dice, espiritual. Probablemente en ese ámbito, en esa dimensión espiritual, en la cual ustedes y yo no estamos en una dimensión carnal o material, pero hay una dimensión donde se mueven los ángeles, es decir, todos los seres espirituales, probablemente entre ellos sí vean cuerpos, pero nosotros, nuestros ojos materiales, por así decirlo, físicos, no captan esa dimensión espiritual, la espiritual propiamente. Sin embargo, a Dios no se ve, pero el hecho de que no se vea porque sea un espíritu no quiere decir que no sea una persona. Porque Dios tiene conciencia, es un ser realmente existente que posee una conciencia y tiene el poder de la autodeterminación. Es decir, puede decidir y decide por sí mismo. ¿Okay? Bueno, letra B. El concepto de personalidad puede también definirse como el patrón de actitudes, de pensamientos y de sentimientos y el repertorio conductual que caracteriza a una persona. Ya vamos hablando un poquito más, ¿verdad? La personalidad también se puede definir como aquella manera o ese patrón, esa forma de llevar a cabo ciertas actitudes o pensar o sentir o todo aquello que hace ser a una persona como lo que es. ¿Qué es lo que conocemos, hermanos, de una persona? Salud. ¿Qué es lo que conocemos de una persona? ¿Qué es lo que conocen ustedes de mí, por ejemplo? Ven mi físico. Están viendo mi físico. Y cuando yo me muera van a seguir viendo mi físico. ¿Pero voy a estar yo en mi cuerpo? No. Lo que ustedes conocen de mí es mi personalidad. Pero ven mi físico. Yo tengo una personalidad en este cuerpo. Pero cuando yo me muera y reencarne en otro... Pero cuando yo me muera, yo ya no voy a estar aquí, en este cuerpo. Lo que van a mirar en el féretro va a ser mi cuerpo, lo que ustedes vieron de mi personalidad, lo que hizo ser este físico, ¿sí me doy a entender? Entonces, podemos definir también la personalidad como ese patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos, y también el repertorio, ese resumen, esa combinación de conductas que hace ser una persona como es. Todos tenemos una personalidad distinta. ¿Por qué? Porque nos conducimos distinto uno de otro, ¿verdad que sí, hermano? Incluso unos gemelos, unos mellizos o unos trillizos físicamente son, para los que no somos familia de ellos, son idénticos. Únicamente los padres saben cuál es la diferencia uno de otro, ¿verdad? Pero tienen personalidades distintas. Uno le pregunta a los que tienen mellizos, a ver, ¿quién es el más enojón? Este es el más enojón que el otro. Este es más cariñoso que aquel. Este es más proactivo que el otro. Este es más diligente que aquel. Y empiezan a decir, porque son distintos. El hecho de que sean una apariencia
idéntica, tienen personalidades diferentes. ¿Alguien de aquí es mellizo? ¿No? Porque a veces uno no sabe, porque a lo mejor tienen mellizos y un domingo viene uno y el siguiente domingo viene y nos están engañando, ¿verdad? Entonces, tenemos una personalidad. ¿Y qué tiene que ver con la personalidad? Actitudes, ¿no? Ahí es donde, en la personalidad es donde está el carácter, la manera de pensar, la manera de ser, la manera de sentir. Eso es lo que nos hace diferentes unos de otros. ¿Cuántos niños tienen? ¿3 o 4 hermanos ustedes? Son 4, ¿verdad? Y los 4 son distintos completamente. Me estaba platicando el hermano el otro día, ¿verdad? Uno de ellos es más formalito, más seriecito, ¿verdad? No se puede bromear mucho con el niño, ¿verdad? Porque luego le pone lo trata de ubicar, ¿no? Pero hay otro más juguetón, otro más extrovertido, otro más introvertido, ¿no? Tienen la misma sangre, vienen de los mismos padres, ¿verdad? Tienen los mismos genes, pero son distintos, diferentes. Ahí radica tienen personalidad diferente. Ahora, letra C. Vamos a hablar de los elementos que constituyen la personalidad. Ya lo sabemos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos 3 elementos que constituyen la personalidad de un ser? ¿Cuáles son? Piensa. Ajá, el intelecto. Ajá. Decide, voluntad. Y sentimiento, siente. Y siente, es decir, exactamente, la capacidad de sentir. Es el intelecto, la capacidad de pensar, son los sentimientos, la capacidad de sentir, vamos a decirlo así, en sentido general, ¿no? Y sencillo. Y la voluntad, que es la capacidad de decidir. La autodeterminación, esa es la capacidad de poder tomar decisiones por nosotros mismos, cada quien. Esa es la capacidad de autodeterminación, para que se entienda el concepto de manera más sencilla, ¿no? Así que una persona piensa, siente y decide, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Sí, entonces, si a Dios no lo vemos porque es espíritu y es invisible, por lo tanto, ¿Dios piensa? Sí. Sí. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está ejerciendo su capacidad de intelecto. Pensó, planeó el mensaje de la salvación, el plan de la salvación, lo proyectó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Siente? ¿Dios siente? Claro que sí, vamos a ver algunos versículos en unos minutos más. ¿Dios toma decisiones? Sí, sí. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. No fue y le preguntó a Adán, ¿cómo andas? Nosotros preguntamos, mandamos, ¿cómo andas? No. Le preguntamos al amigo, a la esposa, al esposo, no. ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, ahí nos vemos luego. Dios no le dijo a Adán, ¿cómo andas, Adán? ¿Estás bien o qué? ¿O quieres que te traiga una mujer? Porque Adán le hubiera dicho que no. De hecho, no sabía Adán. No sabía de cómo iba a actuar alguien más, porque era el único, ¿verdad? El único ser humano. De manera que Dios dijo, no es bueno que esté solo. Este muchacho se me va a traumar. Al rato va a querer brincar de un árbol para otro como los changuitos. Al rato va a querer llamarle los animales para ponerle nombre y va a rugir y nadie le va a hacer caso. No es bueno que esté solo, dijo Dios. Le haré ayuda y tomó la decisión. Y tuvo el poder y la capacidad para hacerlo, porque la palabra de Dios tiene poder. Solamente con la palabra poderosa de Dios se llevaron a cabo todas las cosas. Dios no llevó un proceso evolutivo para la creación de todas las cosas. Sencillamente, Dios dijo sea la luz y fue la luz. Dios lo pensó, lo decidió, lo declaró y fue, nada más. No, fue un proceso de millones de años, se fuera formando la materia y posteriormente una gran explosión, el Big Bang y chocar. Es mentira. Bueno, intelecto, sentimientos y voluntad. Se puede demostrar, sí se puede demostrar entonces que se le atribuyen a Dios operaciones de intelecto, de sentimientos y de voluntad, entonces podemos afirmar su personalidad de Dios, que Dios es una persona. Ok, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Cómo andan? Bien, ¿vamos bien?
Sí, ok. Vamos a pasar al segundo punto, que es la descripción del atributo. Ya miramos la definición del atributo. Vamos ahora, número 2, a la descripción del atributo de la personalidad de Dios. Primero, o letra A, la realidad de la personalidad de Dios, o que Dios es una persona, se demuestra, por medio de los pronombres personales que se utilizan en la Biblia para referirse a Dios. Vamos a buscar en Juan 17:3, por favor. Alguien que lo pueda leer cuando yo le indique. Juan capítulo 17. Y aquí vamos a buscar algunos, vamos a entrar ya a pasajes bíblicos. Juan capítulo 17, versículo 3. Y también vamos a leer el Salmo 116. Salmos 116, versículo 1 y versículo 2. Vamos a buscar estos dos pasajes, Salmo 116, versículo 1 y 2, y primeramente Juan capítulo 17, versículo 3. Ahora, ¿quién tiene Juan 17, 3? Por favor, que se ponga de pie y lo lea en voz alta. Por favor. Hermano. Sí, hermano. Adelante, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Exactamente, gracias, hermano. Que te dice el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿a quién? A ti, pronombre. ¿No? Que conozcan, no está diciendo Juan, que conozcan a aquello que es. No, sería una cosa, sería algo, y como Dios no es algo, es alguien. Entonces se utilizan pronombres personales. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Algo no puede moverse por sí mismo, necesita un impulso externo. Pero alguien tiene determinación, porque es una persona, decide por sí misma. ¿Sí se entiende, verdad? Así que la realidad de la personalidad de Dios se demuestra por medio de los pronombres personales que se utilizan en cuanto a Dios. Todos los pasajes que encontramos en la Biblia, por supuesto, no los vamos a leer, solamente estos dos versículos. Vamos a continuar. Aquí se utiliza ti y tú. En el Salmo 116 se le habla de Dios y se menciona a él y le. Salmo 116, 1 y 2, una persona diferente. ¿Quién lo puede leer? Salmo 116, versículo 1 y versículo 2. Amó a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Exactamente, dice, amo a Jehová. Se me hace que no es el versículo este, man. Amo a Jehová. Amo, porque dijo amó, ¿verdad? Es amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Perdón, es el 106, perdón. Sí leyó usted el correcto, hermano, pero me equivoco. Es 106, 1 y 2. ¿Qué dice? Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Exactamente, gracias, hermano. Dice la primera parte del versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno. No dice porque aquello. El salmista también tenía la convicción de que Dios es un ser personal, era una persona en el sentido pasado porque ya lo dijo, ¿verdad? No porque haya dejado de ser Dios, sino él tenía la conciencia de que Dios era una persona y es una persona. Dice, Él es bueno. Si tuviera la conciencia de que Dios, como el panteísmo lo declara, que Dios, el ser supremo, es en todas las cosas, es decir, en una piedra, en un cerro, en una estrella, y eso es Dios, y Dios se manifiesta en eso, ¿cómo hubiera dicho el salmista? Si eso fuera real, pero es una herejía, ¿no? Dijo, hubiera dicho, amo a Dios o al ser supremo porque aquello es bueno. Porque, o esa es bueno, refiriéndose a la estrella, ¿no? O a esa roca o a esa peña. Pero se refirió a él con este pronombre porque sabía que es un pronombre justamente personal. Si Dios fuera una fuerza o un principio,
no se utilizarían dichos pronombres personales. Los pronombres personales, hermanos, se usan o se utilizan para Dios y le representan justamente como lo que es una persona. Sí, y en este caso, pues siendo siempre en el género masculino, él. La realidad de la personalidad de Dios se demuestra entonces por medio de las características y propiedades de la personalidad. Lo que decíamos, ¿cuáles son las características o los elementos de la personalidad? ¿Cuáles? Ya se dijeron. Intelecto. Exactamente, intelecto, sentimientos y voluntad. La capacidad de sentir, de pensar y de decidir. Ahora, número 1, vamos a buscar ciertos pasajes, ¿ok? Génesis 6:6, ¿alguien lo puede buscar? No lo lea hasta cuando yo les indique. Primero de Reyes 11:9, ¿alguien más? Génesis 6:6, Primero de Reyes 11:9, Deuteronomio 6:15, Apocalipsis 3:19 y Proverbios 6:16. Repito, Proverbios 6:16, Apocalipsis 3:19, Deuteronomio 6:15, Primero de Reyes 11:9 y Génesis capítulo 6, versículo 6. Muy bien. La realidad de la personalidad de Dios o la razón por la cual podemos bíblicamente declarar que Dios es una persona es porque se demuestra en la Biblia por medio de las características y propiedades de la personalidad. Número 1, hablamos del dolor. El dolor es un mecanismo de defensa que Dios ha estipulado o ha marcado, ha diseñado en el ser humano, en sus emociones. Bueno, las emociones y sentimientos son dos conceptos distintos. En sus sentimientos. El dolor es un sentimiento, vamos a tomarlo de esta manera, sin entrar a profundidad. Dolor. Dios siente. Dios se adolece por el pecado, por el descuido espiritual del ser humano. En Génesis capítulo 6, versículo 6, se menciona en muchos pasajes, solamente vamos a mirar uno, ¿no? Génesis 6:6. Alguien más que no haya leído, que se ponga de pie y lo lea en voz alta. Bien rapidito, porque tenemos, hermana Irma, por favor. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Exactamente, gracias hermana. Y le dolió en su corazón. Le dolió. Si Dios no fuera una persona, entonces no se hubiera sentido de esa manera, no hubiera sentido dolor, le dolió. La Biblia está diciendo que Dios tiene esa capacidad de sentir porque es una persona. El dolor es un sentimiento personal que aquí se le atribuye a Dios. Que Dios se duela, hermanos, demuestra su personalidad. En el entendido de que los elementos de la personalidad tienen que ver con la capacidad de sentir. No solamente Dios tiene esa capacidad de dolerse, sino de enojarse también. Primero de Reyes 11:9. ¿Alguien más? Se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que le había parecido dos veces. Primero de Reyes 11:9, ¿verdad? Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Quién fue Salomón, hermanos? ¿Quién fue Salomón? ¿Mande? Israel, hijo de David. Rey de Israel, el tercer rey de Israel, todavía fue rey del Reino Unido. Ya con el siguiente se dividió el reino, ¿no? Y fue uno de los varios hijos que tuvo el rey David. Salomón, un hombre sabio, un hombre prudente en su momento, en su juventud. Después se desvió. Y dice en la Biblia, y se enojó Jehová contra Salomón. Estamos hablando cuando Salomón hizo justamente o llevó a cabo en su vida lo que la ley de Moisés, Dios a través de la ley de Moisés, estipuló y legalizó como prohibido para los reyes. Cuando tengas rey, le dijo Dios a Moisés, escribe eso, le dijo, eso está legislado. Dijo Dios, lo voy a legislar, que va a quedar como una ley, estatuto perpetuo. Cuando lleguen a tener un rey, tengan cuidado de que el rey no acumule mucho oro ni plata, que no acumule muchos caballos, porque eso va a enaltecer su corazón, y que no tenga muchas mujeres. ¿Y qué hizo Salomón? Lo primero, una caballeriza enorme que tenía. Oro y plata,
Lo tenía para regalar porque también cuando lo visitaban los otros reyes de otras naciones le ofrecían oro y plata. Su corazón se enalteció. ¿Y qué fue lo que apartó realmente el corazón de Salomón hacia el paganismo? Las mujeres, específicamente una hija de Faraón, que fue con la que se enamoró, aparentemente, por las lecturas que tenemos en la Biblia. Ella fue la que apartó el corazón de Salomón por decisión de Salomón. Y entonces dice, y Dios se enojó, Jehová se enojó contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Así que no solamente Dios se duele en su corazón cuando el ser humano actúa mal. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no tiene su corazón dolido en la actualidad por ver cómo está el mundo hoy en día, la sociedad? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, no solamente Dios se duele, Dios se enoja, la ira de Dios está sobre aquellos que hacen pecado también, ¿no? Aquí en este pasaje, aunque aquí el enojo fue un enojo santo, por supuesto, porque fue un enojo de Dios por un resentimiento, vamos a decirlo, fue un resentimiento personal a quien había favorecido Dios a Salomón y luego le fue infiel. Salomón a Dios. ¿Cómo no se va a enojar Dios? No fue un enojo nada más porque amaneció, no durmió bien. A empezar, Dios no duerme. No estoy tomando un antropomorfismo, no una figura humana para poder entender una situación. Ustedes y yo podemos amanecer de malas. Que no dormimos en la noche, que el vecino estuvo teniendo una fiesta y hasta las 6 de la mañana se acabó la tambora. O que una gota estuvo cayendo ahí toda la noche en la cubeta y no nos dejó dormir, o se oían ruidos en la casa y tronaba y le empezó a palpitar el corazón pensando que a lo mejor ahí andaba alguien. Algo sucede y amanecemos de malas. No se refiere a ese enojo, se refiere a un enojo, a un resentimiento. Se enojó Dios con Salomón porque Dios había favorecido a Salomón en su momento y le fue fiel Salomón a Dios, pero después dijo, no. Salomón decidió hacer lo que él quiso hacer sin considerar el favor de Dios, los favores que Dios le coronó a Salomón y le fue infiel, dijo, no. Ahora nosotros entendemos que lo que hizo Salomón fue adulterar espiritualmente. Oh almas adúlteras, dijo Santiago en el capítulo 4, verso 4. ¿Qué dijo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y unos versículos anteriores dice que eso es adulterio espiritual. Dios se duele, Dios se enoja, a Dios le da celos también. Dios se encela. Deuteronomio 6:15, por favor. ¿Quién lo puede tener? Que se ponga de pie y lo lee en voz alta. Deuteronomio 6:15. Porque ya va a ser hora de terminar, ¿no, hermano? Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Exactamente, gracias, hermana. Porque el Dios, Jehová, tu Dios, es celoso. ¿No? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que no hay que adorar, no hay que saludar la bandera, ni cantar el himno nacional, ni respetar el lábaro patrio, porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Pero no lo estamos adorando a la bandera, no le estamos pidiendo a la bandera, no estamos considerando ni al escudo nacional, ni a la bandera, ni saludando a los símbolos patrios, no los estamos venerando en el sentido de que le estamos colocando dotes divinos. Estamos cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos mexicanos. Nada más respetar lo que tenemos que respetar. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13 que hay que rendirle tributo a quien tributo, honor y respeto a quien hay que darle honor y respeto, ¿no? Dios nos encela por eso. Se encela cuando nosotros volteamos nuestro corazón y lo revertimos y en vez de amarle a Él, amamos otras cosas. Y amamos más a personas que a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Si todo aquel que no aborreciere padre, madre, hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera, no es digno de mí. No puede ser mi discípulo. Y no habla de aborrecer, odiar. La palabra obedecer, que es aborrecer, que se tradujo ahí, ya sabemos. Significa sencillamente la palabra que utilizó Cristo, no quiere decir odiar, quiere decir ni abominar, quiere decir amar menos. Cualquier persona
cualquier discípulo mío que me ame menos a mí y más a alguien más, no puede ser mi discípulo, porque yo debo ser el primero en su vida. ¿Verdad que sí, hermano? Bueno, dolor, enojo, celos. A diferencia de los celos del hombre, el celo de Dios es un celo santo. Es sencillamente el respeto por su nombre santo, por su voluntad santa y por su gobierno santo. Es un elemento personal y revela personalidad en aquel que lo posee. Celos. También en Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, ya vamos a terminar en 5 o 6 minutos. Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, a alguien más que no haya leído, que se ponga de pie para leerlo en voz alta. Apocalipsis 3, 19. Aquí nos habla de aunque el amor no es un sentimiento, produce un sentimiento o genera un sentimiento, el amor es una decisión, básicamente. Apocalipsis 3, 19. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Quién lo tiene? Hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Exactamente, gracias, hermano. Dice el versículo 19, ¿verdad? Sí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y podemos mencionar demasiados versículos, solamente uno para tomarlo en consideración y como referencia solamente. El amor involucra 3 elementos esenciales de la personalidad: el intelecto, los sentimientos y la voluntad. ¿Verdad que sí, hermano? El amor tiene que ver con la capacidad de voluntad, de elegir, de pensar y de sentir. El amor no es un sentimiento, esto tenemos que tenerlo claro, debemos tenerlo claro. El sentimiento es el resultado de amar. Porque si amamos en el entendido de que el amor es un sentimiento, los sentimientos son volubles, son cambiantes. Y podemos amar a una persona porque hizo algo por nosotros y tenemos una sensación, una emoción bonita por aquella persona, y más si es del sexo opuesto. Pero cuando se acabe esa emoción o si algo no transcurre bien entre esas dos personas, entonces dice uno, pues ya no amo. Pero el amor es una decisión. Dios decidió, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, el amó. Romanos 5, 8. Sí, Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué más? En que siendo que a pesar de ser pecadores, ¿qué hace el pecado? Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre nosotros y nuestro Dios. ¿Qué produce el pecado de nosotros en relación con Dios? Nos separa. Ahora, Dios nos ama, pero nosotros pecamos, nos separa de Dios. Entonces Dios dice, entonces ya no te amo. Te amaba, pero como ya pecaste, ya no. Pensaste mal, le dijiste una mala palabra o deseaste mal a aquel fulano, debiste haber honrado mi nombre y no me mencionaste en esa conversación. Dice Dios, entonces ya no te amo. No. Dios decidió, el amor de Dios, el verdadero amor es una decisión. Y a la postre, hermanos, esa decisión de amar a alguien va a producir un sentimiento. Y eso va a producir algo emocionante también, ¿no? Así que el amor tiene que ver con estos 3 elementos, con la voluntad, con los sentimientos y con el intelecto. Por tanto, Dios debe ser personal, ya que el amor es algo personal. ¿Ok? Número 5, ya con esto terminamos. Odio. Le voy a explicar qué quiere decir esta palabra para no entenderla de otra manera, ¿no? Proverbios 6:16, y ya con esto finalizamos. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Exactamente, y comienza, gracias hermano, y continúa Salomón expresando esos 7 citaciones, ¿no? 6 cosas aborrece Jehová. Ok, Dios se duele, Dios se enoja, Dios tiene celos, Dios ama, pero también Dios aborrece. El término que se tradujo aborrece, y yo lo utilicé aquí como odiar, es el término hebreo sané, que significa aversión o significa odiar o aversión. Aquí en este caso se aplica más aversión. Aversión significa rechazo o repugnancia frente a alguien o a algo.
Cuando alguien dice, tengo aversión hacia esa persona, ¿qué está diciendo? No la odia, pero sí tiene un rechazo muy particular frente a esa persona o a una situación. Esa situación es aberrante, decimos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos expresando nuestro rechazo o nuestra repugnancia frente a ese evento o esa circunstancia. No necesariamente odio, pero sí repugnancia. ¿Qué es algo repugnante, hermano? Hermano Ángel, ¿qué es algo repugnante para usted? Para mí, Sí, ver las tripas de un perro ahí. exacto. Exacto, eso es repugnante. Es algo repugnante, ¿sí? Que yo lo vi ayer en la noche, ahí en la calle. Estaba un gatito ahí. Digo, el gatito estaba queriendo oler lo que estaba ahí tirado, las tripas de no sé quién. Eso es repugnante. Algo repugnante, hermano Iván, para usted. ¿Hay alguna comida que le repugna? No, comida no, ¿verdad? No, algo. ¿Alguna situación, algún evento? No, cualquier cosa se le puede llamar algo repugnante. Tiene que ser algo que abarque toda la expresión de interna. Exacto, pero algo en específico entonces. No ubico ahorita, pero No ubico ahorita. Ok, muy bien. Un carro. ¿Es algo repugnante? Tomando el concepto del hermano. No, porque es un medio de transporte. Pero si alguien usa el carro para atropellar a la gente, entonces el carro puede ser utilizado para algo repugnante. Algo que uno puede rechazar, ¿verdad? Para algunos hay comidas que son repugnantes. Para otros no lo son, los pueden saborear mucho, pero para otros no. Hay situaciones, hay personas, hay actitudes repugnantes. Ay, me repugna la comadre, dice la señora. Cuando llega a soltar todo el chismarrajo, si me permiten la expresión. No, ay, qué repugnante, señora, dice uno. Y ya le soltó todas la actitud y la comadre, ¿no? Las dos. Entonces, dice, 6 cosas aborrece Jehová. Es decir, tiene aversión. Dios tiene aversión por 6 cosas. Es decir, Dios rechaza, tiene repugnancia frente a una situación y comienza a hablar, ¿no? Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Están los chismosos, ¿ves? Sí le di, ¿no? Y el que siembra discordia entre hermanos. Todo esto y mucho más, Dios tiene repugnancia o rechazo. Así que son, por lo menos estos 5 conceptos, hermanos, tienen que ver con la personalidad, con los elementos de la personalidad, con el intelecto, con los sentimientos y con la voluntad. Entonces, ¿Dios es una persona? Claro que sí. Piensa, siente y decide. El tener aversión o el rechazar o tener repugnancia es algo, bueno, o algo impersonal, quiero decir. Algo impersonal es incapaz de aborrecer. Alguien impersonal es capaz de aborrecer algo o alguien. Solo una personalidad es capaz de aborrecer u odiar. Así que vamos a ver, bueno, hemos visto estas pocas características y propiedades de la personalidad. Entendemos entonces, la Biblia afirma que Dios no es algo, que Dios no es sencillamente una fuerza, que Dios no es una cosa, que Dios no le podemos decir aquello o eso. Dios es alguien, Dios es Dios. Dios es el que existe por sí mismo, el ser supremo. Por lo tanto, a Dios se le respeta, ¿no es cierto, hermano? A Dios se le respeta su persona, se le respeta su santidad, se le resguarda su nombre, porque el nombre de Dios es poderoso. No debemos de tomar el nombre de Dios en vano, porque Dios siente cuando lo utilizamos en vano. Ustedes han escuchado a personas que van, dice, majadería en su plática y luego mencionan, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Mencionan a Dios y luego con esa misma boca que mencionan a Dios continúan maldiciendo a todo el mundo. O verdad de Dios, dicen muchas veces. ¿Mande? Verdad de Dios, muchas veces dicen eso. O verdad de Dios. O sencillamente mencionan a Dios en alguna exclamación, en alguna expresión,
pero maldicen. No, eso es aberrante para los ojos de Dios. ¿Usted cree que Dios no se molesta por esa situación? ¿Verdad? Porque Dios es un ser santo, es un ser, una persona. No lo vemos, no lo podemos tocar, pero sabemos que existe, porque la palabra de Dios nos menciona, nos lo declara, y el raciocinio, la conciencia del que Dios ha diseñado al ser humano nos dice que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Bueno, vamos a continuar con este mismo tema en el culto de las 6 de la tarde.